¿Cómo murió el rey Usías? En el año en que el rey Usías partió de esta vida, Judá sintió un vacío inquietante. Comprendes que aquel no fue un mero registro histórico, sino el término de un reinado próspero, aunque manchado por la soberbia, que dejó a un líder aislado hasta el final. La muerte de Usías simbolizó la transición de una era de estabilidad aparente a un período de incertidumbre y nuevos desafíos para la nación. El trono terrenal quedó vacante y lo que parecía seguro se desmoronaba. Es exactamente en este escenario de fragilidad humana donde la soberanía divina se manifiesta, invitándote a contemplar la verdad inquebrantable. Dale a me gusta y suscríbete para más reflexiones profundas. En la vastedad del tapiz divino, la ausencia de Usías en el trono de Judá no era solo un evento político, sino un vacío que clamaba por una presencia mayor. La nación, acostumbrada a la solidez de un reinado que se extendió por décadas, aunque maculado por la arrogancia y culminando en lepra y aislamiento, se encontraba ahora ante la incertidumbre. ¿Percibes que el luto y la inestabilidad que seguían a la muerte del rey eran en verdad un telón de fondo providencial? En medio del desconcierto terrenal, cuando las estructuras humanas parecen derrumbarse, el velo entre lo natural y lo sobrenatural se afina, permitiendo que la gloria de Dios se revele de manera más punzante. Era precisamente en ese año de transición y aprensión cuando el profeta Isaías sería agraciado con una visión transformadora, una experiencia que moldearía no solo su ministerio, sino la propia comprensión de la fe para las generaciones futuras. Imagínate entonces transportado a aquel momento crucial. No se trata de una simple narración, sino de una invitación para que tu alma se posicione al lado de Isaías, dentro del templo, y sea testigo de lo que trasciende la percepción humana común. Allí, donde la sombra de la muerte de un rey aún planeaba sobre la tierra, el trono terrenal vacío era confrontado por la majestad de un trono celestial eternamente ocupado. Verías al Señor sentado, alto y sublime, su gloria tan intensa que sus vestiduras llenaban completamente el templo. No había espacio para la duda o para la gloria humana allí, solo la soberanía divina llenaba cada rendija, cada pilar, cada rincón de aquel lugar sagrado. Sobre él planeaban los serafines, criaturas celestiales de 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros en reverencia y humildad ante el rostro de Dios. Con otras 2 cubrían sus pies en señal de santidad y pureza. Y con las 2 restantes volaban en constante prontitud para servir. La voz de ellos, unísona y poderosa, resonaba por los salones, haciendo temblar los umbrales de las puertas y llenando el lugar de humo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Escucharías el clamor ininterrumpido, la adoración que no cesa, y serías envuelto por la verdad de que la santidad de Dios no es solo un atributo, sino la esencia que le define y le separa de todo lo terrenal e imperfecto. Ante tal manifestación de pureza y poder, tu propia fragilidad y la pecaminosidad inherente a la humanidad se volverían abrumadoramente claras. Como Isaías, sentirías el peso de la imperfección. No es posible contemplar la gloria de Dios sin reconocer la propia condición. La respuesta natural, aquella que brota de un corazón confrontado por la santidad divina, es la humildad profunda, la confesión de la propia impureza. Las palabras de Isaías se volverían tuyas. ¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esa es la reacción de un alma que percibe la abismal distancia entre la santidad de Dios y la mancha del pecado humano. Pero la visión no termina en la condena. La gracia divina precede al llamado. Uno de los serafines entonces voló hacia Isaías llevando en sus manos una brasa viva que había sido tomada del altar. La brasa, ardiente y purificadora, tocó los labios del profeta, y la voz del serafín declaró:
He aquí que esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado. Sentirías el dolor de la purificación, pero también la alegría liberadora del perdón. Era un acto simbólico, pero de profunda verdad espiritual. La purificación por el fuego, preparando el vaso para la obra que le seguiría. La impureza fue removida, la conciencia limpia, el alma lista para la voz del Maestro. Y entonces, en medio de la gloria purificada, escucharías la voz del propio Señor preguntando: ¿a quién enviaré y quién ha de ir por nosotros? Esa pregunta no era una señal de duda divina, sino una invitación, una búsqueda de un corazón dispuesto, purificado y rendido. Resonaría no solo en el templo, sino en tu propio espíritu, llamándote a considerar tu propia respuesta. Y como Isaías, impelido por la visión y por la gracia, serías testigo de la pronta y valiente respuesta: heme aquí, envíame a mí. Una entrega total, sin cuestionamientos, sobre la dificultad de la misión o la resistencia que vendría de los corazones humanos. Isaías aceptó, incluso sabiendo que el mensaje sería arduo y que muchos se endurecerían, sostenido por la promesa de un remanente fiel y de la venida mesiánica. La lección que emerge de esta experiencia es inquebrantable y se extiende a través de los siglos hasta ti hoy. Las lideranzas humanas son fallidas y transitorias. Los tronos terrenales pueden quedar vacíos, reyes pueden ascender y caer, pero el trono celestial de Dios permanece eternamente ocupado, alto y sublime. Tu confianza no debe residir en gobernantes, en proyectos humanos o en la estabilidad aparente del mundo, sino en la inquebrantable soberanía del Creador, que gobierna la historia y cumple sus propósitos incluso en los años más sombríos de la humanidad. Es cuando la tierra parece desmoronarse, cuando el cielo se abre, revelando la gloria de un Dios que reina supremo. Es Él quien llama, quien purifica y quien capacita, invitándote a responder: heme aquí, en medio de las incertidumbres de la vida. La verdadera estabilidad está en Él, y es hacia esa verdad a la que somos continuamente invitados a volver nuestros ojos, especialmente cuando los fundamentos de la tierra parecen temblar. Dale a me gusta y suscríbete para más reflexiones profundas sobre la inquebrantable soberanía de Dios en medio de las transiciones de la vida. Aquel año, marcado por la pérdida de Usías, no fue solo un hiato en la cronología de Judá, sino un punto de inflexión, una encrucijada para la nación y para el profeta Isaías. Necesitas comprender que la muerte de ese rey no fue un evento aislado. Encerraba un capítulo complejo de la historia de Israel, un reinado de 52 años que, a pesar de próspero y expansivo, llevaba las semillas de su propia ruina. Usías, cuyo nombre significa «Mi fuerza es el Señor», comenzó su viaje en el trono con un corazón vuelto hacia Dios, buscando consejo en los profetas y prosperando en todas sus empresas militares y civiles. Fortificó Jerusalén, desarrolló la agricultura, equipó al ejército con nuevas tecnologías y expandió las fronteras de Judá. La nación floreció bajo su liderazgo. Sin embargo, la prosperidad y poder trajeron consigo la insidiosa tentación de la soberbia. La Biblia nos relata que, cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se exaltó para su propia destrucción. Él traspasó los límites divinamente establecidos para su función real, osando entrar en el templo para quemar incienso en el altar, una prerrogativa exclusiva de los sacerdotes levitas, descendientes de Aarón. Puedes imaginar la escena, el rey, en toda su gloria terrenal, desafiando el orden sagrado, confrontado por los sacerdotes que intentaban impedírselo. Pero Usías, en su arrogancia, no retrocedió. Y allí mismo, en el santo lugar, en su momento de mayor desafío a la autoridad divina, la lepra irrumpió en su frente. Una mancha visible e incurable, una señal de impureza que le descalificaba para la adoración y el gobierno.
La lepra no era solo una enfermedad física, era un símbolo de impureza espiritual y exclusión. El rey poderoso, el líder militar invencible, el constructor de naciones, fue forzado a vivir aislado, apartado de su pueblo, del templo e incluso de su propia familia. Su palacio se convirtió en una prisión y su trono una reliquia distante. Judá fue gobernada por su hijo Jotán como regente, mientras el rey leproso aguardaba su fin, deshonrado y aislado. Esa era la figura del líder humano que incluso con un comienzo prometedor y dones notables sucumbió a la falla intrínseca de la naturaleza humana, a la vanidad y al orgullo que se oponen a la santidad de Dios. Cuando finalmente, en el año en que murió el rey Usías, la nación no perdía solo un monarca, perdía la última ilusión de un liderazgo perfecto y autosuficiente. El vacío en el trono de Judá era un reflejo del vacío espiritual que la propia falla del rey había expuesto. Las estructuras terrenales, por más imponentes que parecieran, eran frágiles y susceptibles a la corrupción. La muerte de Usías, por lo tanto, no era un mero hito cronológico, sino un punto de inflexión que, en su oscuridad, permitía que una luz de revelación incomparable irrumpiera. Es en este contexto de desilusión, de un trono terrenal maculado por la enfermedad y por la soberbia, donde la visión de Isaías adquiere una dimensión aún más profunda. La impureza de Usías y su aislamiento contrastan dramáticamente con la majestad y la santidad del Señor que Isaías vio. No había mancha, no había lepra, no había soberbia en el trono celestial. Allí la santidad era perfecta, la gloria era plena y la soberanía incuestionable. El fallo del rey terrenal subrayaba la perfección del rey celestial. La incapacidad de Usías de gobernar, debido a su condición, resaltaba la capacidad eterna de Dios de reinar sobre todo y sobre todos. Para ti, este pasaje sirve como un poderoso recordatorio de que la fe genuina no se fundamenta en líderes carismáticos, en gobiernos estables o en épocas de prosperidad material. Estos son Usías transitorios que pueden ascender en gloria y decaer en deshonra. La verdadera ancla del alma, especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis, es la inmutable realidad de un Dios que no falla, que no se corrompe y cuyo trono nunca queda vacío. Él es el Rey que no necesita consejeros para quemar incienso en su nombre, pues Él mismo es la fuente de toda santidad y adoración. Este contraste entre la caída de Usías y la ascensión de la visión de Isaías nos desafía a realinear nuestras expectativas y nuestra confianza. ¿Dónde has depositado tu seguridad? ¿En estructuras humanas que, tarde o temprano, revelarán sus grietas e imperfecciones? ¿O en el Rey de los ejércitos, cuyo reinado es eterno y cuya gloria llena toda la tierra? La muerte de Usías abrió los ojos de Isaías a una realidad mayor, y la historia continúa abriendo los tuyos. En medio de la fragilidad de los poderes terrenales, somos llamados a levantar nuestros ojos y contemplar al Rey que está siempre sentado, alto y sublime. Abraza esa verdad y permite que transforme la manera como percibes los desafíos y las incertidumbres del mundo a tu alrededor. En la próxima reflexión profundizaremos en cómo la respuesta de Isaías al llamado divino, incluso ante la dura realidad de un mensaje impopular, moldea nuestro propio compromiso con la verdad de Dios. La muerte de Usías, ese rey terrenal cuyas glorias fueron opacadas por la soberbia y la enfermedad, fue el preludio de un tiempo en el que serías invitado a desviar la mirada de los tronos frágiles de la humanidad y fijarla en una majestad incomparable. Es en ese vacío de liderazgo terrenal donde Isaías tiene la visión que trasciende cualquier crisis, cualquier desilusión. Necesitas imaginar el escenario. Mientras el polvo de la transición real se asentaba en Jerusalén, el profeta en espíritu fue llevado al verdadero centro del poder. Él no vio a un rey en su lecho de muerte o a un regente inseguro, él vio al Señor.
Imagínate allí, junto a Isaías, dentro del templo, pero no el templo de piedra. Es una visión del templo celestial, donde el velo se rasga y la gloria divina es revelada en su plenitud abrumadora. Tus ojos espirituales contemplarían al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, elevándose por encima de todo lo terrenal y transitorio. No hay enfermedad, ni orgullo, ni lepra que pueda macular ese trono. Y los dobladillos del manto del Señor, vastos y radiantes, llenaban el templo, rellenando cada espacio, cada sombra, con su luz y santidad. No era solo una figura majestuosa, sino la propia presencia que desbordaba, dominaba y definía el lugar. Alrededor del trono verías las figuras celestiales, los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, un gesto de reverencia ante la santidad insondable de Dios. Con 2 cubrían sus pies, en humildad, quizás por no ser dignos ni siquiera de mirar el suelo que el Creador pisa. Y con las otras 2 volaban, en incesante adoración y servicio. La voz de ellos, unísona y poderosa, resonaba por el templo y, sentirías, por toda la creación. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta no es una escena para ser solo observada, es una realidad para ser sentida, e Isaías sintió. Lo sentirías. Ante tanta santidad y gloria, la fragilidad humana, la imperfección, la impureza de cada pensamiento y palabra se vuelven insoportablemente evidentes. El humo llenaba la casa, quizás no solo de la presencia divina, sino del pavor reverente que acompaña la revelación. Y fue entonces cuando Isaías, un hombre escogido, un profeta de Dios, no pudo hacer otra cosa sino exclamar en total desesperación y contrición: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Percibe la profundidad de esta confesión. No es una mera admisión de pecado genérico, sino un reconocimiento específico de la impureza de los labios, el órgano que profiere palabras, que declara, que profetiza, pero que también miente, calumnia y contamina. Isaías, que debería ser la voz de Dios, se sintió completamente descalificado. Tú también, al contemplar la santidad perfecta, serías confrontado con la verdad innegable de tus propias imperfecciones, tus palabras descuidadas, tus juicios apresurados, tus pensamientos impuros. El «ay de mí» de Isaías es el grito de todo ser humano que verdaderamente encuentra a Dios. Pero la historia no termina en la condena, pues la gracia divina precede al llamado y a la misión. Uno de los serafines, movido por una orden celestial, voló en dirección a Isaías, no con la espada de la justicia, sino con un instrumento de purificación. En su mano verías una brasa viva, tomada directamente del altar, un símbolo del sacrificio y de la expiación divina. Con esa brasa incandescente, el serafín tocó los labios de Isaías. Un dolor purificador, un fuego consumidor que paradójicamente no destruye, sino que limpia. Y la palabra fue proclamada: «He aquí que esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y purificado tu pecado». Puedes sentir el alivio, la transformación. La impureza que antes te condenaba es removida, no por mérito propio, sino por la intervención graciosa de Dios. Es un momento de redención, de capacitación. Solo después de esta purificación completa, esta restauración de la dignidad espiritual, es cuando la voz del Señor se hace oír nuevamente, no en condena, sino en una pregunta que resuena a través de los tiempos, invitando a la participación en la obra divina. ¿A quién enviaré y quién ha de ir por nosotros? Esa pregunta, por nosotros, revela la naturaleza trinitaria de Dios en consejo, buscando un voluntario, un mensajero para un mundo en necesidad. Y la respuesta de Isaías, inmediata e inquebrantable, surge de aquel lugar de purificación y gracia. «Heme aquí, envíame a mí».
No hay vacilación, no hay excusas, no hay ponderación sobre la dificultad de la tarea. Solo hay una rendición total y una disponibilidad incondicional. La aceptación de Isaías no era ignorancia de los desafíos. Él sabía que el mensaje sería duro, que los corazones se endurecerían y los oídos se cerrarían. Dios mismo le advertiría sobre ello, pero el profeta, ahora purificado y fortalecido por la visión del rey, estaba listo para ir independientemente de las consecuencias. Su confianza no estaba en la receptividad del pueblo, sino en la soberanía del Dios que le enviaba. Para ti, esta es la esencia del llamado cristiano. La visión de la santidad de Dios debe llevarnos al quebrantamiento, a la confesión de nuestra impureza. La brasa viva de la gracia de Cristo debe purificarnos. Y la voz del Señor, preguntando ¿quién irá?, debe encontrar en nosotros la misma prontitud. Heme aquí, envíame a mí. No importa cuán vacíos puedan parecer los tronos terrenales, cuán fallidas se muestren las lideranzas humanas, el trono celestial permanece firme. Y de ese trono emana la gloria, la santidad y el llamado para que seas un instrumento en sus manos, viviendo una vida de propósito divino. No busques tu seguridad en glorias pasajeras, sino en la inquebrantable y eterna presencia del Rey. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y ha inspirado tu fe, deja tu me gusta y suscríbete para más mensajes que profundizan la palabra de Dios.